Bueno, en esta práctica vamos a ver el nervio ciático, que sale de L4 y L5, se dirige por la cara posterior de la pierna y podemos palparlo en el hueco popliteo, entre los grupos tendinosos flexores. Notamos un cordón grueso. A nivel del hueco popliteo, el ciático se divide en interno y externo. El externo va por la cara anteroexterna de la pierna, bordea la cabeza del peroné e inerva la cara dorsal del pie, además de la anteroexterna. En cambio, el ciático interno va por la parte posterior e inerva la zona plantar. A nivel distal nos encontramos con tres ramas. Dos de ellas derivan del ciático externo. Nos encontramos la rama externa o lateral y la rama interna o medial del ciático externo. Y el ciático interno, al llegar a la zona del tobillo, pasa a llamarse tibial posterior, que está justo detrás del tendón del tibial posterior. Además, a nivel interno del tobillo, salen unas ramificaciones verticales que inervarán la zona plantar. Que hemos visto dónde se encuentran los nervios, vamos a realizar la neurodinamia para ver si el dolor que presenta el paciente es de tipo neurógeno o no. Entonces, pondremos tensión a nivel distal de las ramas que ya hemos visto. Para poner tensión distal de la rama dorsal externa o lateral, realizaremos una flexión plantar y una supinación. Lo mismo realizaremos para la rama dorsal interna del ciático externo. Para la rama tibial posterior realizaremos una flexión dorsal y una pronación. Las siguientes tensiones que vamos a aplicar son igual para las tres ramas, que será una flexión de cadera con rodilla extendida, una rotación interna y una aducción de la misma. Una vez que el paciente nos refiere dolor en cualquier parte del recorrido del nervio, tenemos que comprobar qué tipo de dolor existe. Para ello pondremos tensión proximal pidiéndole al paciente que lleve la barbilla al esternón o bien realizando una lateralización contralateral. Para el tratamiento de la rama dorsal externa del ciático externo, lo que hacemos es ponemos en tensión al nervio y cuando el paciente refiere dolor, paramos. En este caso, en la rotación interna ya el paciente refiere dolor, con lo que vamos a una barrera inferior y aquí aplicamos el tratamiento. Cuando el paciente aplique tensión proximal, el fisioterapeuta quita un poco a nivel distal. Cuando ella quita tensión, yo vuelvo a aplicar, y así sucesivamente. El nervio obturador sale del plexo lumbar llevando fibras provenientes del L2 y L4. Va por la parte posterior del abdomen, atraviesa la pelvis y llega al muslo a través del conducto obturador, inervando su parte interna. Pues bien, para realizar la prueba neurodinámica realizaremos diferentes tensiones. Colocamos al paciente en decúbito lateral y la primera colocamos su pierna de abajo flexionada y la de arriba extendida. La primera puesta en tensión que pondremos será flexión de rodilla del paciente, seguida de abducción de cadera sin perder la anterior y extensión de cadera. En este momento le pediremos al paciente que flexione la cabeza con el objetivo de ver si aumenta el dolor. En el caso de que aumente, nos encontramos ante un dolor de tipo neurógeno. Por lo tanto, para realizar el tratamiento, lo que haremos es que, justo en la barrera anterior al dolor, le pediremos al paciente que ponga tensión proximal con flexión de cabeza y nosotros disminuiremos la flexión de rodilla. El paciente quita tensión, nosotros ponemos tensión. Ella vuelve a poner flexión de cabeza y nosotros quitamos un poco de tensión distal. Y así sucesivamente. El nervio mediano inerva la cara anterior del brazo hasta llegar a la eminencia tenar. Por tanto, para realizar la prueba neurodinámica colocaremos al paciente en decúbito supino con el brazo pegado al cuerpo y flexión de codo de 90 grados y con la muñeca en posición neutra. Pondremos diferentes puntos de tensión: extensión de muñeca, supinación, sin perder esta tensión,
extendemos el codo y por último, abducción de hombro. El paciente nos referirá si presenta dolor. En el caso de que sí, le pediremos que lateralice la cabeza hacia el lado contralateral o bien podemos descender la escápula homolateral. Y si el dolor aumenta, quiere decir que es de tipo neurógeno. El tratamiento sería que el paciente lateralice la cabeza contralateral poniendo tensión proximal y mientras yo disminuyo la tensión distal, que es quitando extensión de muñeca. En el momento en el que vuelvo a poner extensión de muñeca, el paciente coloca la cabeza en posición neutra y así sucesivamente. Para estudiar el nervio cubital debemos saber su recorrido, inerva cara interna de brazo, antebrazo y dedos cuarto y quinto. Para valorar el nervio colocamos al paciente igual que en el caso del nervio mediano, es decir, en decúbito supino, brazo pegado al cuerpo, flexión de codo de 90 grados y muñeca en posición neutra. La puesta en tensión será extensión de muñeca, pronación en vez de supinación que era en el caso anterior, extensión de codo y sin perder toda esta tensión realizaremos una abducción de hombro. Si presenta dolor debemos diferenciarlo pidiendo al paciente que lateralice contralateralmente la cabeza. En el caso de que aumente estaremos ante un dolor de tipo neurógeno y realizaríamos el tratamiento igual que en el caso anterior, quitando tensión distal con flexión de muñeca. Para explorar el nervio circunflejo partimos de la posición de flexión de codo de 90 grados y le realizamos la siguiente secuencia. Primero, pronación, extensión de codo y por último, abducción de hombro. En este caso la paciente no refiere dolor porque no tiene ninguna alteración. En el caso de que presente dolor, lo que le pedimos para ver si el dolor es neurógeno es que incline la cabeza contralateralmente. En el caso de aumentarlo, estaríamos ante un dolor neurógeno. Para su tratamiento, lo que realizaríamos sería irnos a una barrera inferior a la del dolor y empezar el tratamiento, pidiéndole que aumente la tensión de forma proximal, inclinando la cabeza, y nosotros aflojando esta tensión de forma distal. Cuando ella quita la tensión, nosotros volvemos a aumentarla. Y así sucesivamente. Para valorar el nervio radial, partimos de la posición anatómica del paciente. Alojamos el pulgar, realizamos flexión de dedos, acompañada de flexión de muñeca, supinación, flexión de codo, manteniendo siempre la tensión que hemos conseguido, rotación externa y terminando en abducción de hombro. La paciente no refiere ningún dolor. En el caso de encontrarlo, haríamos lo mismo que anteriormente. Le pedimos que incline la cabeza para observar si el dolor es neurógeno. En el caso de que le duela, nos encontraríamos ante este tipo de dolor. Para el tratamiento, lo que haríamos es colocar la posición, ¿no? Lo que haríamos en el tratamiento sería, mientras ella hace inclinación de cabeza, aumentando la tensión, nosotros aflojaríamos la tensión distal. Ella quita tensión, nosotros aumentamos. Y así.